Muy buenas tardes, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, feliz de estar acá. Hoy vamos a hablar sobre celíacos. A ver, ¿qué es la celiaquez? Vamos a hablar de ese tema. Bueno, vamos a hablar también de daltonismo, esta enfermedad genética que hace que no veamos todos los colores, y el cáncer de pulmón. Uf, qué tema. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Dale. Bueno, Verónica, estamos aquí con el doctor Claudio Martín, que él es oncólogo. Vamos a hablar del cáncer de pulmón. ¿Cómo era, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué sería el cáncer de pulmón, doctor? Bueno, el cáncer de pulmón es un cáncer, o sea, el crecimiento anómalo de células que están originadas en estructuras del pulmón. Okay. Eso básicamente es el cáncer de pulmón. ¿Y de ahí puede derivar a otro lado o puede, digamos, hacer la afección ahí? Bueno, el cáncer de pulmón, como la mayor parte de los tumores malignos que se originan en cualquier otro órgano, en algún momento tienen capacidad de diseminarse e irse a otros lugares. Clásicamente los sitios que más frecuentemente se afectan en los tumores de pulmón son las glándulas suprarrenales, los huesos, el mismo pulmón, el hígado o el cerebro. Eso, independientemente de cualquier otro órgano, puede afectarse por diseminación a partir de células anómalas que comenzaron a crecer en el pulmón. ¿Y estas células anómalas están siempre, las gatilla algo o de repente se desencadenan? Bueno, todos los cánceres tienen, en algún momento, las células comienzan a perder la capacidad de replicarse en forma normal. Eso básicamente es lo que es un cáncer. Okay. Muchos de los cánceres que aparecen en muchos órganos son mala suerte. Estamos sometidos todo el tiempo a agresiones de todo tipo, o con el envejecimiento vamos perdiendo la capacidad de que esas replicaciones se hagan en forma normal. En el cáncer de pulmón hay un factor muy importante de agresión que causa esto en el 80% de los casos, que es el tabaquismo. El tabaquismo tiene muchísimas sustancias tóxicas que pueden alterar la capacidad de las células de replicarse normalmente, genera cambios genéticos en las células y esas células comienzan a replicarse en forma anormal. O sea que en cáncer de pulmón, en la mayor parte de ellos, tenemos un culpable, digamos. ¿Y la prevalencia del cáncer de pulmón cómo está con respecto a otros? O, digamos, ¿y entonces se puede prevenir, digamos, todo este porcentaje que vos decís? El cáncer de pulmón en Argentina es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. En Estados Unidos es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Por supuesto que hay formas de prevención y la principal forma es no fumar o nunca empezar a fumar, o si fumás, dejar de fumar. Esa es la principal. Hay otras causas que pueden originar el cáncer de pulmón, pero bueno, el 80% está en relación con el tabaquismo. En los países más desarrollados, debido a las campañas más fuertes en limitación del tabaquismo, ya se observa una reducción de la incidencia de cáncer de pulmón. En Argentina todavía no hay no se ve todavía una reducción. Sí se ve que la gente fuma menos, pero no se ve todavía una reducción del número de personas que tienen cáncer de pulmón. Vos calculá que la gente empieza a fumar cuando es adolescente o adulto joven y el cáncer de pulmón lo tiene cuando tiene 60 años o 70. O sea, hay una latencia de varias décadas. O sea que todas las políticas que se pueden hacer ahora van a tener un impacto dentro de varios años. ¿Y qué pasa con el fumador pasivo? Yo no fumo, pero capaz mi pareja fuma, o estoy en un lugar, ámbito laboral, que fuman todos y yo no. ¿Eso también puede repercutir en mis pulmones o no? Claramente. Lo que se llama humo de segunda mano, que es el humo que uno aspira de otra persona, tanto en el hogar como en el ámbito laboral o en otras circunstancias, es la segunda causa de cáncer de pulmón.
la principal causa de cáncer de pulmón en no fumadores. O sea, el humo ese que uno aspira de segunda mano. Hay otra causa como la polución ambiental, el radón domiciliario, que es una sustancia radioactiva que normalmente está en la corteza terrestre, se encuentra mucho en las minas, pero también puede ser hogareños, sótanos, etcétera, que eso no está muy medido. Eso es también una causa asociada al desarrollo de cáncer de pulmón. Pero claramente sí, si uno convive con alguien que fuma o trabaja en un ámbito donde hay humo de tabaco, tiene más riesgo de tener cáncer pulmonar. ¿Cuáles serían los alertas que podría tener una persona para consultar rápidamente? Lamentablemente el cáncer de pulmón generalmente se diagnostica en estadios avanzados o cuando ya dio metástasis, uno tiene síntomas por la metástasis, o bastante típico, dolor por una metástasis ósea o decaimiento, pérdida de peso, falta de apetito. Esos suelen ser síntomas un poco tardíos. Los síntomas más precoces que podrían alertar, pero que no son los más frecuentes, por ejemplo, tos o cambio en la característica de la tos. Esto, recordá que son pacientes que son fumadores, que habitualmente tosen. Claro, tosen siempre. Entonces, bueno, nunca es difícil adjudicar, bueno, que ya tienen tos y por ahí la tos cambia un poco. Por ahí algunos tienen tos con sangre y eso sí es una alerta para consultar. Una última pregunta, doctor. ¿Qué pasa con la gente que vive en climas muy fríos y tiene hogares prendidos todo el tiempo a leña o a madera que combustiona? Y el tema de los espirales. Para la gente de los revés que vive en lugares que son muy cálidos, tienen mosquitos y tienen que tener... ¿Afecta o no eso? El humo de leña sí está asociado a aumento de la frecuencia de cáncer de pulmón. Nosotros hemos publicado algunos trabajos, sobre todo con unas mutaciones específicas que aparecen en los cánceres de pulmón de gente que vive, sobre todo los que se calefaccionan o cocinan a leña, y que estos están con mucha exposición al humo lo llama biomasa, humo de leña. Perfecto. Eso sí. El espiral no hay ninguna evidencia que tenga incidencia con aumento de la frecuencia en cáncer de pulmón. Perfecto, gracias, Doc. Muchas gracias. Por favor. Vamos al living. ¿Vamos al living? Bueno, muy bien, estamos con la doctora María Laura Bortman. Ella es oftalmóloga y vamos a hablar sobre daltonismo. Daltonismo. Exactamente. Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es ser daltónico o el daltonismo? El daltonismo son pacientes que tienen dificultad para diferenciar los colores. Ajá. Sobre todo las gamas de los verdes y los colorados. ¿Que ven otra tonalidad o ven...? No tienen capacidad de percibir esos tonos. Entonces, todos los colores que tienen componentes de esos colores no los pueden percibir de la misma manera que nosotros. Es como que tienen la incapacidad de reconocer esos tonos. No los cambian por de otro color, no. No, les falta esa tonalidad. O sea, ¿y qué color lo ven? Y, o sea, por ejemplo, donde hay rojo no lo ven, tal vez lo ven en gris. Y la gama, después si quieren les paso unas imágenes que te ponen en cada color cómo perciben, por ejemplo, el arco iris, para ver la ausencia del color de esa tonalidad. ¿Y a qué edad uno se da cuenta que es daltónico? Y ese es el tema. Por lo general, los chicos en la infancia, cuando empiezan a aprender los colores, no los pueden identificar. Eso a veces genera como fallas en la autoestima, porque el chico tal vez parece como que no entiende o que no lo aprende, y es una dificultad. Después hay adultos que tal vez es una falla muy leve y entonces siguen con alguna pequeña deficiencia, pero no se dan cuenta hasta la adultez. Pero cuando es una deficiencia importante es algo que, digamos, suelen tener dificultades en el aprendizaje, porque, qué sé yo, en el colegio, sujeto y predicado, marcar con rojo y azul y no lo pueden hacer, o ese tipo de cosas. Y con los semáforos. Con los semáforos, o bueno, también con las profesiones. Bueno, si quieres dedicarse a la moda, está sonado, o al arte también. Bueno, y por ejemplo, si quieren hacer carrera militar, no lo pueden hacer, o si quieren ser pilotos. Claro, tienen limitaciones, y es genético. Y no se corrige, no se puede operación con nada. No. ¿Qué es de los ojos o del sistema nervioso, del cerebro? ¿De qué parte es una causa genética, es un gen que no está bien y se hereda en forma, se llama ligada al X, es decir, las mujeres lo transmitimos, pero lo expresan mayoritariamente los hombres, porque las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen uno solo. Entonces, si yo tengo 2, por ejemplo, y uno está fallado y el otro no se manifiesta, pero si tengo un hijo y se lo paso, lo puede manifestar. Entonces,
es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. O sea, 1 de cada 12 hombres tiene algún grado leve de daltonismo y en las mujeres es mucho menos frecuente, un 0,5%. Wow. ¿Y qué se aprende? ¿Una conducta distinta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo Bueno, se convive, digamos, con la falta de En estos los dos niños colores? lo que recomendamos en principio es, por ejemplo, ligarlo mucho al orden, el tema de los colores, para que lo asocien a cosas. Y, por ejemplo, a una caja de lápices, escribirle el color a cada lápiz para que lo puedan identificar. Bueno, con los semáforos, que aprendan el orden en el que van los colores de los semáforos, ligar todo al orden de las cosas. Claro, como una prótesis que vos siempre te ayude Sí. un bastón para agarrarte, Exacto. para poder discernir. También existen lentes y lentes de contacto, o sea, gafas y lentes de contacto con filtros que ayudan a discernir colores. La efectividad de estos lentes va a depender del grado de daltonismo que tenga el paciente y de la adaptación que tenga al ¿Y al lo uso ven de los otro mismos. color que nosotros, las personas que vemos, ven? No. Ven menos. No sé si alguna vez vieron esas editores de imágenes que uno le puede cambiar los Sí. tintes de color. Bueno, si uno elimina uno de los colores se ve como empobrecido, como con menos brillo. Ah. Ahí sería una forma de ver cómo El ve. brillo es el mismo. El brillo es el mismo, pero a veces los contrastes de los colores resaltan. Por claro. eso a uno le queda mejor un color u otro y a veces uno usa un color u otro para destacar. Y al apagar un color es como que se pierde un poco el contraste, la nitidez y demás. ¿Y ese gen está asociado a alguna otra enfermedad? O... No, en términos generales no. No, es un No. gen independiente que simplemente... Exacto, que está relacionado con los conos, que son las células de la retina, que identifican los colores. Hay de 3 tipos y bueno, el más frecuente es el que está asociado al verde, después el que está asociado al rojo y por último al azul. Es decir, que puede ser que tenga uno afectado nada más. Puede de un tener solo uno, color, el color, o más. lo más frecuente es que tengan el color verde. Ese es el más frecuente. Es el más frecuente, exacto, la gama de los verdes. Y después el que le sigue en frecuencia es la gama de los rojos, también puede ser los dos, que están combinados, Sí. rojo y verde, y el azul es muy poco frecuente. Y cuando están afectados los 3, ven solo en colores grises, pero eso es un daltonismo rarísimo Claro. y a veces es un poco invalidante porque la verdad es que todo afecta blanco y muchísimo. negro. Sí. Y, por ejemplo, si yo voy al verde, no el verde limón, paso del amarillo y cuando voy llegando al verde ya no lo ven. O sea, el amarillo sí lo pueden captar, por ejemplo. El amarillo, O tienen que ser derivados del verde también. claro, todo lo que tenga una tonalidad verde en su componente no perciben esa tonalidad verde. Entonces lo ven de otro color. O sea, si vos Perfecto. mezclás el verde con otro color, Van a ver el otro color, Qué no van a ver el bárbaro. verde. Qué increíble, ¿no? Es el Lo ojo, que es la las percepción, células. Sí, cómo funciona. forman, sí. Porque en realidad es la vía visual, cómo interpreta lo que reciben Lo que las recibe. células de la retina. Sí, que es una estimulación que están recibiendo. Exacto. ¿Y esto es más frecuente en hombres o en mujeres? Mucho más frecuente en hombres, como les decía, Sí. está ligado al X. Y Entonces, puede ser que una persona hasta la mitad de su vida vea bien y de repente sufra daltonismo, o sea, sí puede pasar que una persona vea bien los colores en su vida y por algún otro motivo le aparezca una dificultad en percepción de los colores, pero en ese caso no se llama daltonismo. O sea, puede tener, por ejemplo, un daño en el nervio óptico, un glaucoma muy avanzado, hay algunos fármacos que están interfiriendo también con la visión de los colores, fármacos que se usan para la artritis reumatoide, por ejemplo, o hay un fármaco que se usa para la tuberculosis, que también afecta la visión de los colores. Bueno, varios fármacos pueden afectar los colores. Bueno, muchas gracias, doctora. No, de Bueno, nada. interesante, ¿eh? Un Sí, gusto. bueno, Dale, vamos. gracias. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de los celíacos. Vamos a hablar con el doctor Fabio Nachman, el presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fabio. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, ¿qué es en realidad ser celíaco, la celiaquez? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad que sucede en pacientes que están genéticamente predispuestos. Tiene que haber una predisposición genética y a partir de ahí algún factor que hasta ahora no se termina de conocer, si es un cuadro de estrés, un cuadro de sobrecrecimiento bacteriano, una virosis, puede desencadenar o despertar esta enfermedad. Esta enfermedad es gatillada por la ingesta del gluten en la dieta. Y el gluten es una sustancia proteica que puede estar no solo en el trigo, sino en la avena, la cebada, el centeno y en muchos productos que a veces ni nos imaginamos que están envasados o la misma contaminación hace que contengan gluten. Este gluten despierta el sistema inmunológico, las armas que tiene el sistema inmunológico son los anticuerpos
Y estos anticuerpos van dirigidos contra diferentes órganos en el individuo, principalmente el intestino delgado, pero hay muchos otros anticuerpos, por ejemplo, contra el sistema nervioso central, contra la glándula tiroides, contra el páncreas, contra el hueso, contra la médula ósea. O sea, hay muchos órganos que pueden estar afectados por la enfermedad celíaca. Habitualmente el diagnóstico se realiza mediante la detección de anticuerpos específicos y el gold estándar es una toma de biopsia del intestino delgado mediante una endoscopía. Eso es lo que le da el sello que realmente estamos frente a la enfermedad celíaca. ¿Y qué es lo que siente el paciente, digamos? ¿Cuáles son los síntomas que pueden pensar que puede ser un paciente celíaco? La enfermedad celíaca puede ser como el gran simulador. Antes, ni bien empezamos a conocer la enfermedad celíaca, nos llegaban los pacientes en estado de desnutrición y con una diarrea crónica. Es que al principio empezaban pacientes con dietas con banana porque no entendíamos mucho el cuadro, y a partir de ahí el avenimiento de los anticuerpos encontramos de que puede ser diarrea crónica con desnutrición, pero puede haber ningún síntoma, como podemos encontrar en familiares de pacientes celíacos, o pasando por constipación, obesidad, cuadros neurológicos, convulsiones, temblores. Es impresionante. Sí. Falta de crecimiento. Falta de crecimiento. Mal humor, ¿no? Desgano, mal humor, irritabilidad. La verdad que los síntomas son muy variados. Aparte de todos los síntomas digestivos típicos de lo que puede ser distensión, dolor abdominal, constipación o diarrea, gases, todo eso puede estar generado por la enfermedad celíaca. ¿Y los seres humanos podemos estar dispuestos o predispuestos a decir, no, yo eso no como, no me gusta? ¿El no me gusta puede estar ligado al me hace mal sin darme cuenta de eso? Bueno, muchas veces el ser humano se va adaptando. Pacientes que no pueden tragar y cada vez van tomando líquido porque no pueden tragar, entonces se va sufriendo una adaptación, el paciente se va adaptando, no sabe por qué muchas veces. Hay muchos otros pacientes que dejan de consumir algunos alimentos porque creen o sienten que le hace mal. Bueno, eso sucede. Es más, en Estados Unidos se puso muy de moda la dieta libre de gluten por un tema del disconfort que genera muchas veces lo mal que consumimos la harina de trigo, y eso genera síntomas. Entonces, como trae síntomas digestivos, se deja ante la creencia de que o es celíaco, muchas veces hay va a sentirse mejor. Sí, totalmente. ¿Y es así que se siente mejor o no? A ver, se digiere mal el trigo como se lo estamos consumiendo. Okay. El trigo cada vez viene más refinado, se procesa y tiene unos antinutrientes que se llaman ATIs, que no permite que se digiera mejor. Hoy la concentración de ATIs es 30 veces más que años anteriores. Entonces, claro, cada vez se digiere menos el trigo y el azúcar que tiene el trigo, y esto trae síntomas. A su vez, hay un cuadro que viene creciendo en importancia que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Es un cuadro también inmunológico que se cree está desencadenado por estos ATI y no por el gluten, y trae muchos síntomas similares a la enfermedad celíaca, desde síntomas digestivos, muchos cuadros neurológicos, cuadros de tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? de tiroides, y es muy difícil hacer el diagnóstico porque en la mitad de los pacientes hay un solo marcador, y si no, no hay ningún marcador, y el diagnóstico se hace por nutricionistas que están acostumbradas a hacer este diagnóstico, y ahí sería la exclusión solo quizá del trigo, y no hay que ni la cebada ni el centeno, y tampoco hay que estar cuidándose de la contaminación o si los productos tienen traza o no, porque todos los productos envasados pueden tener trazas de gluten, y eso el celíaco sí lo padece. Claro. ¿Y el tratamiento entonces qué sería? Esto lo vemos acá. En este caso sería para el paciente celíaco. Sí, celíaco. El sensible al gluten probablemente solo tenga que excluir por ahora el trigo, ¿sí? ¿Y eso revierte el cuadro? Eso mejora muchísimo el cuadro, sí. Y si, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a empezar a consumir alimentos que no son procesados, ¿ahí ya estoy liberando a las dos instancias
Sí, eso cambia muchísimo. Si uno se dedica a comer verduras, frutas y algunas arroz, carnes, garbanzo, sí. Nada procesado. Sí, absolutamente. Sí, en paciente celíaco puede estar conviviendo con alguien y contaminar con gluten y ahí estarían consumiendo gluten. Pero aquel paciente sensible al gluten, sí, tranquilamente podría no desaparecer los síntomas. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. No, Gracias. por favor. Bueno, ya volvemos. Dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez, ¿Cómo nutricionista. estás, ¿Cómo Ricardo? estás? Bien, ¿y vos? Bueno, hoy vamos a hablar de las cenas de fin de año. De Exacto. Navidad, Año Nuevo. Se viene la fiesta, se viene el brindis. ¿Qué consumimos? Todo lo que comemos ese Todo día. lo que comemos, exacto. Bueno, son comidas muy copiosas. O sea, comemos como si fuese la última cena del año. Y vamos a dar algunos tips para ver cómo podemos restar un poquito de calorías. No evitarlas porque es una cena donde debemos disfrutarlas, pero cómo restar un poquito. Lo que generalmente hacen muchos es no comer ese día, 24, 31, no como, total a la noche ceno Se preparan todo el día, digamos. Exacto, entonces ahí sería lo contrario, desayunar, almorzar y merendar o hacer alguna colación a la tarde para no llegar con tanto apetito a la cena. Es una manera como para restar y no comernos todos al llegar a la cena, a la reunión. Otro tips es servirnos en plato postre. Nosotros tenemos el plato grande y el plato un poco más chiquito, que es el tipo postre. Si achicamos la porción, sería. Achicar la porción y servir lo que vamos a consumir en un platito y elegimos si no picotear de la bandeja de la mesa, porque ahí ya no tenemos un control de lo que consumimos. Otra cosa también es evitar, o sea, por ejemplo, ¿qué cenamos? Si hacemos el famoso asado, consumir cortes magros, como por ejemplo vacío es una opción. Y evitar los cortes o consumir en menos cantidad los cortes que más grasa tienen. Lo mismo con el tema de los dulces. Controlar la porción, servirnos en un plato chiquito y no consumir todo de picoteando porque sabemos que es bastante variedad y queremos todo, entonces ahí no controlamos. Y aparte de lo que comemos, también tenemos mucha cultura de frío. Lo que estamos sí, comiendo. Siempre, o sea, son frutos secos, Claro. maní con chocolate, pan dulce, con frutas deshidratadas. Todo eso tiene mucha caloría. Exacto, son hipercalóricas. ¿Cómo restar un poquito? Por ejemplo, si hacemos un tomate relleno, reemplazar lo que es la mayonesa con queso untable. Entonces rellenar, en vez de utilizar atún al aceite, atún al agua, queso untable y arroz. Son pequeños reemplazos que van restando un poquito sin dejar de comer ese plato. Ensalada rusa, que es algo que también consumen mucho. Colocar un poquito menos de papa, por ejemplo, y más arveja y más zanahoria con algún quesito untable o mezclar con un poquito de mayonesa y no poner todo mayonesa. Y líquido sí, es importante ir tomando mucho líquido. Líquido, sí, tratar de alternar, si tomamos alcohol, esperar para el brindis y no arrancar con el alcohol a las 6 de la tarde, porque obviamente nos abusamos en cantidad, en calorías. Claro. Tratar de alternar con un vaso de agua, por ejemplo, o alguna bebida saborizada que sea light y no gaseosas, o jugos que aportan todavía más calorías a lo que consumimos. Y, digamos, comer de todo, pero menos. Menos cantidad, claro. Controlar con nuestro platito tipo postre y servirnos lo que vamos a comer. No devorarnos todo y tratar de sentir, bueno, cuando estamos saciados, parar y no comer y comer. ¿Y a la mañana siguiente? Muy buena pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Nos comimos todo? Sí. Seguir con nuestra alimentación habitual. No restringir, porque eso todavía empeora nuestro metabolismo. Entonces nos levantamos. Quizás consumimos un desayuno un poco más liviano, pero sí o sí comer, no estar todo el día con algún juguito verde como algunos hacen. Porque es peor. Porque es peor, exacto. Ponen lento a nuestro metabolismo. Entonces debemos comer normalmente. A cuidarse entonces, comer, pero no abusar. Exacto. Bueno, gracias. A vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Se considerará como contacto estrecho
a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. También a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos. Adicionalmente, debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. Asimismo, a toda persona que concurra a centros comunitarios y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Menos de 2 metros durante 15 minutos. Bueno, buenísimo el programa de hoy. Sí. Ya nos tenemos que ir. ¿Pasó volando? Sí, cada vez se hace más rápido porque Sí, aprendemos un montón. Nos reencontramos el sábado que viene. Sí, Dale. sí, bueno, nos vemos. Gracias.